Tomen asiento, por favor. Invito nuevamente a nuestro pastor Rodrigo para que nos entregue la predicación de la palabra. Queridos hermanos, abran por favor sus Biblias en Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos a leer todos juntos el verso 1. Lucas 11, verso 1. ¿Ok? 1, 2 y 3. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén, vamos a orar. Señor, muchas gracias una vez más por esta reunión a la cual tú nos convocas para encontrarnos contigo, el ser más importante de todo el universo, de todo cuanto existe. Dependemos de ti, por ti existimos, Señor. Y al exponer tu palabra pedimos tu orientación y ayuda. En el nombre de Jesús pedimos, enséñanos a orar. Amén. Amén. Queridos hermanos, escribí unas cosas que las quiero leer literales, porque después me pongo a improvisar. ¿Ya? Tengo en mi corazón, les quiero contar algo de mío. Esto lo escribo a ustedes. Tengo en mi corazón el deseo, la necesidad, la expectativa de invitar a la iglesia y a mí mismo a entrar más profundamente en el camino y en la vida de oración. Creo que no existe otro camino más profundo y desafiante para todo hombre, mujer, niño, niña, que ser llamado a hablar con Dios. Hablar con Dios, en las palabras de John Bunyan, exige sinceridad. No debe existir nada más infructífero que ir a Dios con una careta o con un disfraz. Engañarse a uno mismo, con la idea de bypassear a Dios ocultando quiénes somos y nuestra carencia. Pero a los sinceros la oración les abre el camino para que Dios les llene el alma, hasta rebosar. Como pastor deseo ver a esta iglesia activa, haciendo el servicio para el cual fue comisionada, viviendo su vocación, pero sin oración podríamos perfectamente aprender una performance y no producir fruto verdadero. Por lo tanto, al hablar sobre oración, quiero confrontarte con la realidad de Dios y la necesidad que tanto tú como yo tenemos de ir a Él, de presentarnos tal cual somos, la necesidad de presentarnos como vasos que necesitan ser llenados, que rebosen, la necesidad de seres creados que sin el Creador no están completos. Cuando uno termina de predicar una serie de mensajes, se pregunta como pastor, bueno, ¿y qué viene después? Y durante estos primeros 5 o 6 meses que llevamos juntos, que yo llevo junto con ustedes, porque ustedes llevan mucho más tiempo, y he tenido la bendición de conocerles y acompañarles, personalmente tengo la impresión, tengo la sensación de que Dios tiene esta comunidad para grandes cosas. En poco tiempo hemos experimentado que somos un gran equipo, que somos personas simples, pero juntas en el espíritu, que producen grandes cosas. Nos fuimos de campamento, lo pasamos el después, estamos en nuestros grupos pequeños, la gran parte de ellos funcionando al 100, muy bien. Nos propusimos hacer una cena para 120 personas, cuando planteamos el número era una cuestión insensata, jamás iban a venir 120 personas, vinieron. Para el invierno nos asociamos con otras iglesias, hicimos campamento de niños, atendimos a la gente del barrio, tremendo. Pero ¿qué pasaría si nosotros seguimos en esa dinámica y no olvidáramos de la oración? ¿Cuánto duramos, hermanos?
Yo creo que Dios tiene cosas mucho más grandes, cosas mucho más significativas aún para mostrarnos. Momentos de deleite, de servicio al otro, de desarrollarte tú como cristiano con tus dones y talentos. Pero si nosotros nos desconectamos de Dios, si nosotros no aprendemos que la vida exterior depende de la vida interior, tenemos nuestros días contados. No podemos embarcarnos en ningún proyecto, ni personal ni como iglesia, si nosotros no cultivamos íntimamente cada uno de nosotros la necesidad, el deseo de orar, el deseo de estar con Dios, el deseo de escucharle, el deseo de derramar nuestro corazón. Y es el gran desafío que quiero plantearles las próximas semanas. Y al plantearles este desafío, este texto obviamente vino a mi corazón. Lucas, y cada evangelista, ordenó la historia del ministerio de Jesús como quiso. Los evangelios como género literario tienen esa característica. Cuando nos acercamos a un evangelio, nos estamos acercando a la narrativa ipsis literis de la historia paso a paso. No, estamos acercándonos a un género en donde el autor coloca los hechos, pero en una disposición que él quiere para lograr sus fines, para comunicar lo que él quiere. Y cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el Padre Nuestro, allá en Mateo lo coloca dentro del Sermón del Monte. Pero cuando vamos a Lucas lo coloca acá, en una situación distinta. En una situación en donde Jesús viene, y vean ahí el contexto de Lucas 11, ya estoy entrando al texto, lo coloca en una situación en donde Jesús viene de estar con dos mujeres. Estuvo con Marta y María. Una de ellas, ¿se acuerdan lo que se hacía? Cuando entró Jesús, estaba hacendosamente haciendo todas las cosas de la casa para poder impresionar, para poder dar un buen pasar a Jesús en ese momento. Pero la otra dice que escogió estar con él, despreocuparse de los quehaceres y ponerse de allí a sus pies a escuchar sus palabras. Y respecto de esto mismo, Jesús dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa parte en la mente de Lucas? Esa parte en la mente de Lucas está en el versículo siguiente. Está en el 11:1. Jesús estaba orando en un lugar. Y al ver a Jesús orando en ese lugar, dice que un discípulo se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. La mejor parte de la vida cristiana, y todos nosotros debemos clavar eso en nuestro corazón y tatuarlo con fuego, es estar a los pies de Jesús. Es estar a los pies de Dios. Y Jesús, siendo el Dios Hijo, el Dios Hombre, Él privilegió esa parte. Para la gente que rodeaba a Jesús, lo mejor era estar con Jesús, porque Jesús tenía para entregar lo que Él bebía todas las mañanas en su día. Y lo que Él bebía todas las mañanas en su día era de la presencia de Dios. Y quiero entonces exponer esta situación, este versículo, en los dos movimientos claros que están acá. El primer movimiento es que Jesús estaba orando. El segundo movimiento es que el discípulo expresa, Señor, enséñanos a orar. Permítame profundizar en lo que le estoy diciendo y desglosar estos dos movimientos. Cada movimiento implica sus propias cosas. Y yo hice mis propias implicaciones y se las quiero comentar. Y la primera es que cuando leemos que Jesús estaba orando en un lugar, es que la oración es la aspiración más excelente que puede tener un ser humano. La aspiración más excelente que puede tener un ser humano es orar. ¿Quieres aspirar a algo grandioso en tu vida? ¿Quieres aspirar a algo que dejará huellas en tu vida interior y en tu vida exterior? ¿Quieres aspirar a algo que te llene tu corazón y te ayude a transformar tu forma de ver todas las cosas, a entender todas las cosas?
¿Quieres trabajar en la insensibilidad que hay en tu vida? ¿Quieres trabajar en los temores que hay en tu corazón? ¿Quieres trabajar en tu visión que tienes de las otras personas? ¿En tu incapacidad de amar? Yo te digo una cosa y Jesús nos las enseña. Es lo más excelente. ¿Y por qué es lo más excelente? Porque ¿no es acaso curioso que Dios, Hijo, el Señor Jesús, haya tenido tiempos de oración? O sea, si Jesús, que era el Dios encarnado, Él priorizaba la oración como lo más importante en su vida, es porque para el ser humano no existe otro camino mejor. Recordemos que Jesucristo es la perfección hecha humanidad. Es Dios encarnado de manera sin pecado, concebido por el Espíritu Santo. El pecado original no estaba en Él. Él no tenía ninguna tendencia pecaminosa en su corazón. Es decir, Él tenía total claridad mental y espiritual para poder escoger lo mejor. Y en su claridad, Él lo mejor era estar en comunión con la Trinidad. Al encarnarse Jesucristo, en su forma humana y material, Él había perdido de alguna forma la comunión intrínseca que tenía siendo Dios, en forma de Dios, como lo apunta Filipenses. Él ahora está en una forma humana. Ya no hay una unión intrínseca del punto de vista de estar todo el tiempo conectados, pensando y hablando lo mismo. Ahora Él está en el cuerpo y Él tiene que ahora hacer lo que no hacía, tomar tiempos exclusivos para cultivar esa comunión que le pertenecía desde siempre. Desde siempre. Interesantemente, al encarnarse Jesús se había desprovisto voluntariamente de algunos atributos, como por ejemplo la omnisciencia. Dice la Escritura que Él reconoce no saber ni el día ni la hora en cuando el Hijo del Hombre vendrá. Él se despojó. Por tanto, Él estaba en esta misión, estaba en este mundo haciendo la labor de Dios, pero en una dependencia con su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Y era a través de la oración que la llave de la presencia de Dios fluía sobre su vida. Lucas, especialmente Lucas, relata en los evangelios que Jesús era una persona que crecía y se desarrollaba. En gracia con los hombres, dice. Él se desarrollaba. Imagínense un Dios que se despoja, se encarna y ahora tiene que desarrollarse, tiene que crecer. ¿Cómo es que Jesús lo hacía? ¿Cómo es que Jesús crecía? ¿Cómo es que Él llenaba su corazón de amor? ¿Cómo es que Él llenaba su corazón de misericordia? ¿Cómo es que pasaban esas cosas dentro de Él? A través de la oración. El Espíritu Santo era derramado sobre la vida de Jesús mientras Él oraba. Y traje un libro acá para mostrárselos, que no lo voy a prestar, porque no me lo van a devolver. Pero se llama El Espíritu Santo, de Edwin Palmer. Y él habla de la relación del Espíritu Santo en este libro con Jesucristo encarnado. Y muestra en este libro, y puse hasta una cita para leerle, pero no se la voy a leer porque es muy larga. ¿Ya? Está en la página 82. Pero él muestra en su libro cómo Jesús necesitaba estar conectado con la presencia de Dios. O sea, no porque Jesús era Dios salía por la calle haciendo cosas. Él necesitaba nutrirse. Él, sin pecado, necesitaba nutrirse. Necesitaba que el Espíritu Santo fuera derramado en su vida, en su corazón. Si Él lo necesitaba, nosotros lo necesitamos. Tú lo necesitas, amigo, hermano. Yo lo necesito. Como les digo, era como una llave de agua al máximo de su potencial derramada sobre la vida de Cristo. Y acá, ¿cuál es el punto que quiero demostrar en nuestra primera parte? Es que si esto es lo más excelente a lo cual podemos optar, nosotros debemos orientarnos a la mejor parte. La mejor parte no es servir al prójimo. Miren qué loco esto que estoy diciendo. La mejor parte no es simplemente cantar, no es simplemente reunirnos, no es simplemente leer. Hay algo anterior. Para que todo eso sea espectacular y formidable en nuestra relación individual con Dios y como iglesia, nosotros necesitamos un paso previo. Y el paso previo, que debe inundarlo todo, es doblar nuestras rodillas y orar. Orar y orar. Y aquí hay un dato.
Estadísticamente hablando, se dice que las personas y las iglesias que más oran en el mundo, o sea, estamos hablando de estadística, ¿ok? Ya es la iglesia de Corea. Tal vez por su disciplina oriental, lo heredaron de allá, no lo sé. Pero claro está que la Corea del Sur no es la misma que la Corea del Norte. Algo pasó entre medio. ¿Está claro para todos, no? La Corea del Sur se desarrolló potentemente después de la guerra. La Corea del Norte como que implosionó. Pero ¿qué llevó a esa Corea a crecer tanto? No fue el capitalismo. ¿Sabes lo que fue? La vida de oración. Todo ese pueblo allá después de la guerra era gente creyente. Gente que formó iglesias, gente que oraba. Y si tú vas a Corea, yo nunca he ido, me han invitado, pero nunca he ido. Las reuniones de oración parten muy temprano en la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y los pastores amigos que tengo que han ido a Corea dicen que cuando entran a las iglesias, que son como grandes centros comerciales, son mucha gente, los estacionamientos están llenos. Si tú llegas después de las 5 de la mañana, no hay lugar para estacionarse, para poder entrar a la reunión de oración, que es todos los días. Todos los días. ¿Sabes cuál es el producto de eso? La iglesia que más misioneros tienen en el mundo, la iglesia de Corea. La iglesia que más aporta financieramente a la expansión del evangelio en el mundo es la iglesia de Corea. No es por nada que es así. ¿Queremos experimentar una fuerte vida con Dios en nuestro corazón? ¿Queremos experimentar una fuerte complicidad con Dios en las misiones? Hermanos queridos, tenemos que aprender a orar. Tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios de oración. Y ya vendrá otro tiempo para hablar de eso. Pero tal vez preguntarnos cómo hacemos, qué decisiones tomamos para que la oración realmente esté en el centro. Esté en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra devoción. Ellos lo entendieron y por eso lo hacen y lo cultivan hasta el día de hoy. Nosotros también necesitamos reflexionar. Y antes de pasar a la segunda implicación que yo veo acá, quiero afirmar lo contrario. Y es que para afirmar que la oración es la aspiración más excelente, es también necesario afirmar que entonces todo lo que no sea oración, ¿ok?, no es lo más excelente y que hay otras formas que compiten con la oración que deben ser desechadas. Hay versiones de conexión con lo trascendente que son inferiores. Enumeremos algunos distintos, por ejemplo, de formas de meditación. ¿Habían ustedes escuchado de la meditación vipassana? ¿Alguien aquí? Ya les cuento que existe, ¿ok? ¿Han escuchado de la meditación kundalini? ¿De la chakra, que está ligada al yoga? ¿De la zazen o de la zen, que es la experiencia de vacío? ¿Del mantra, el om? Son formas de meditación, son versiones orientales de conectarse con aquello que eventualmente puede trascender. Hay otra más que es el Tonglen. Está también la que más conocida, la meditación trascendental, que es dedicar 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, ¿a qué? A decir un mantra, a decir una oración, la misma oración, en la mañana y en la tarde. Los orientales tienen sus formas de hacer las cosas. Y Occidente se ha abierto particularmente a este tipo de experiencias. Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, ¿ok?, y se acabó toda la expectativa de que este era un mundo bueno, porque eso es lo que trajo la Primera Guerra Mundial, sacó de la mente de Occidente de que nosotros podíamos materialmente alcanzar el esplendor. El positivismo francés hasta ahí nomás llegó con la Primera Guerra Mundial. Trajo una nueva ola filosófica y una nueva forma de entender las cosas. Y hubo un filósofo interesante que influenció mucho, incluso el nacimiento y el desarrollo del rock y del jazz en sus versiones más atonales, digamos así, a los que les gusta la música, ¿ok? Y ese filósofo fue Aldous Huxley. Y ese compadre, que estuvo allí en la primera mitad del siglo XX, y dio una propuesta muy interesante, que era un tipo existencialista, de la mano con Jean-Paul Sartre. Él ¿qué propuso a los jóvenes? Ya que este mundo no tiene sentido porque en cualquier momento nos matamos entre nosotros mismos y una bomba atómica nos destruye, ¿cierto? Estoy parafraseando, obviamente, y dramatizando la situación. Dice, él abre la experiencia con las drogas. ¿Por qué? Porque el mundo cognitivo, el mundo sensorial objetivo, no estaba dando los resultados como humanidad. Entonces teníamos que abrirnos a nuevas experiencias.
Y de allí viene todo el uso de estupefacientes para generar el arte, la música y otras expresiones. De la misma mano vino toda la experiencia de Occidente con Oriente. De allí está que los Beatles, en un momento en donde estaban buscando más creatividad, viajan a Oriente para producir música más psicodélica y bajo los efectos de la droga. Porque el mundo ya no hacía más sentido. Entonces Occidente, desde allá entonces viene abriéndose a nuevas experiencias espirituales. Es importante decir, al trabajar la idea de la oración, y la importancia de ella, de que existen otros caminos que la sociedad toma. Y yo no conozco la intimidad de cada uno de ustedes, no conozco la madurez cristiana que tienen. Entonces debo decirles y advertirles que esos caminos de experimentar lo trascendente son caminos limitados. Son caminos que no tienen un buen puerto, son caminos que no tienen un buen fin. ¿Y por qué? Porque toda la filosofía oriental saca lo más importante de la ocasión, que es el Dios creador único y personal. Es simplemente vaciarte de tú mismo, es reconocer que necesitas salir de lo material, y eso está muy bien, y conectarte con algo que está más allá. Pero la pregunta que queda es, ¿y qué? ¿Qué es eso que está más allá? Y Jesús nos responde, es el Padre celestial, es el Padre amoroso, que creó todo el mundo, que hizo todas las cosas con mucho amor, y las creó para nosotros. Si nosotros descartamos de nuestra búsqueda por sentido la relación con el único Dios verdadero, estamos por un camino equivocado. Punto 2, hoy me demoré mucho en el 1 y son 5. 2. La oración, cuando vemos a Jesús orar, y recuerden que le encarna la nueva humanidad. No solamente vemos que es el camino más excelente, sino también que es una necesidad ontológica. ¿Alguien conoce esa palabra, no? Que tenía que ponerla porque no se me ocurría otra. ¿Ah? Pero es del ser. Fuimos creados con esa necesidad. A eso nos referimos. Que sea una necesidad ontológica quiere decir que está en tu ADN. Está en tu ADN como ser humano. Huir de la oración, que es un camino que también nosotros tomamos, es antinatural. Antinatural al ser humano creado sin pecado. Es una necesidad ontológica. El ser humano rejuvenecido en el Espíritu Santo es un ser que ora. Es un ser que busca la oración. En el mejor de los casos, los distintos tipos de meditación podrán conectarnos con el universo, como les digo, o con uno mismo, pero no pasaremos de eso. Por lo que les dije, descartamos al Dios personal. Y necesitamos percibir que fuimos creados centralmente para relacionarnos con Dios y para hacerle su representante. ¿Se acuerdan de Génesis? Fuimos creados para Él y para ser su representante sobre la creación. Dios nos puso en una serie de relaciones sociales, culturales y un montón de cosas más. Pero esas relaciones, es hacer eso, esa performance pública de Jesucristo, por decirlo así, ese salir Él, su ministerio público, depende del primer ministerio que es su ministerio en su corazón. Y Blaise Pascal, que fue un matemático, fue un científico del siglo XVII, cristiano por lo demás, autor del método inductivo. A los que les gusta leer, léanse el método inductivo de Blaise Pascal porque es una obra de arte, y te das cuenta a través de esa obra cómo el tipo era cristiano y su cosmovisión era completamente afectada por la Escritura, completamente afectada por la Escritura. Tú estás leyendo ciencia con Blaise Pascal y él te cita a Dios, para mostrarte la exactitud de la matemática, y el viejo se vuela por ahí. ¿Ya? Se lo recomiendo también ese libro. Bueno, él dice en una de sus cosas, en una de sus citas por ahí, en un texto científico, por lo demás, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. ¿Habían escuchado eso? Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Jesucristo. Es decir, Él reconoce que estamos creados para más. Y que esa conexión que es para más tiene nombre y apellido, y es nuestro Dios trino. Y San Agustín, previamente a él, afirmó, nos hiciste, oh Dios, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Adán fue puesto en el jardín por Dios para que éste se relacionara con él, para que éste lo representara sojuzgando todo lo creado en su nombre. Pero ambas cosas iban juntas. El poder de Adán
de administrar y hacer aquello para lo cual fue creado, dependían de una comunión activa y constante que fluía naturalmente a través de diálogos espontáneos y del cariño que llenaban el jardín. Te preguntas de repente, ¿por qué mi familia no funciona bien? ¿Por qué nos peleamos tanto? ¿Por qué me domino tan poco? Falta oración, querido hermano. La oración es el aceite del motor. Sin oración, el motor se funde, las piezas se tocan, hay desgaste, se rompe, se quebraja todo. Jesús fue puesto en un acuerdo trinitario en el mundo también, así como Adán, para sojuzgar y someter. Y al igual que para Adán, la vida exterior fluía de su vida interior. Y esa vida interior es la oración. Hay mucho que profundizar acá, pero como les digo, son 5 puntos, tengo que apurarme. Ya ahondaremos más, tenemos tiempo por delante. Pero hay un segundo movimiento en el texto. Por una parte Jesús oraba, y eso nos muestra la excelencia de la oración y nuestra necesidad ontológica de orar. Pero también viene el discípulo que mira y que ve este espectáculo y exclama en su corazón, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué nos sugiere Lucas con esta expresión, Señor, enséñanos a orar? Permítanme un momento. Que la oración, punto 1, no es natural a nuestra naturaleza caída. Si bien es una necesidad ontológica, una necesidad que está instalada en nosotros, para nosotros los seres caídos, los seres que hemos nacido en pecado, no es natural orar. O tú vas orando por la vida, naciste orando. Algo te pasó que empezaste a orar. Dios se te manifestó y cambió tu corazón. Pero lo natural, el ser humano por defecto, es un ser humano que huye, es un ser humano que corre. Y el ser humano está huyendo de Dios desde la creación, desde que Adán y Eva pecaron en el jardín. Caín guardó ira contra Dios. Los de Babel hicieron una ciudad alta, un edificio alto sin Dios. Esaú no valoró su posición delante de Dios y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Necesitamos más ejemplos? Nuestro corazón no clama por el Dios vivo por defecto. Necesitamos que algo nos interrumpa. Y una cosa que puede interrumpir esa caída libre es una visión gloriosa de Dios encarnado orando. Y eso fue lo que le pasó al discípulo. Cuando el discípulo se levanta probablemente esa mañana y ve que Jesús está allí, una vez más, orando a su Padre Celestial, y que pasaba tiempo en oración, él al ver ese espectáculo lo deseó en su corazón. Lo deseó en su corazón. Y cuando él exclama, Señor, enséñanos a orar, él está reconociendo, ¿sabes qué, Señor? No es natural para mí. No está en mi ADN, Señor, y lo necesito. Tú y yo necesitamos expresar y hacer nuestra esa oración. Nosotros necesitamos ir a Jesús y decirle, Señor, enséñanos a orar. Enséñame, Señor, ¿por qué? Porque no está en mi ADN. No está en mi ADN. Quiero ser sincero contigo. Quiero dejar de huir. Quiero dejar de evitarte. Y nosotros podemos estar aquí esta mañana, queridos hermanos. Y nosotros podemos acostumbrarnos a cantar frecuentemente y a reunirnos entre nosotros. Pero podemos perfectamente escondernos de Dios atrás de nuestras prácticas religiosas. Perfectamente. Podemos hablar sin estar orando. Podemos referirnos a Dios sin realmente estar hablando con Él. Podemos incluso arrodillarnos a desahogarnos y no darnos cuenta que la relación con Dios no se está estableciendo. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a lidiar con mi tendencia pecaminosa. Señor, ayúdame a lidiar con mi corazón. Señor, quiero encontrarte a ti por detrás de mis palabras. Señor, quiero encontrarte a ti atrás de las canciones, atrás de las reuniones dominicales. Quiero encontrarme contigo. Quiero encontrarme con el Dios verdadero. Y eso necesitamos, romper la brecha. Sacar la tela, sacar el velo y darnos cuenta que hemos sido puestos por Dios en una relación viva y nueva en Jesucristo. Y que necesitamos beber de Él cada mañana.
Si eso fuera natural a nosotros oraríamos más y más espontáneamente. Pero no lo hacemos espontáneamente. No surgen entre nosotros las reuniones de oración así como solas. Por lo menos yo no he tenido ninguna reunión con el consistorio así. Oye, no es posible que estos hermanos estén orando tanto. No es posible. Oye, ¿quién va a cuidar este templo que pasa abierto? La gente no deja de venir a orar. Eso no pasa. Y eso no pasa porque no hemos experimentado al Dios vivo. Y quiero comunicárselos con toda sinceridad. Yo mismo necesito esa experiencia crecientemente. Y si bien la he tenido por veces en mi vida y puedo dar testimonio de muchas cosas buenas cuando eso ha ocurrido, lo natural es que si nosotros no cultivamos la llama, se apaga. Se apaga porque nos acostumbramos a hacerlo de forma correcta. Nos acostumbramos a la religión. Y tenemos que luchar decididamente en contra de ella. Decididamente. Para ver a Dios en su santuario y deleitarnos en Él. Pero clamar, Señor, enséñanos a orar, también implica no solamente reconocer que no nos es natural, sino también implica dos cosas ahí dentro. Una, la pobreza de nuestra vida interior. Tenemos que reconocer la pobreza de nuestra vida interior. Y aquí sí les traigo otro libro, que está allí, y lo pueden comprar, creo, o está a préstamo. A préstamo. Miren, lo pueden tomar prestado incluso. O sea, esta iglesia es más generosa que el pastor que no presta este otro libro. ¿Ah? Es que ese libro está descontinuado. Quiero leerles algo, queridos hermanos. Respecto de esta necesidad de reconocer nuestra pobreza interior. Había una escritora muy famosa en Estados Unidos llamada Flann O'Connor. Y ella indica lo siguiente. Ella llevaba un diario escrito respecto de su experiencia con Dios. Ella era una mujer muy destacada por lo demás. Y en ese libro ella describe las luchas que ella tenía por ser una gran escritora. Y déjenme leerle un poco, cortito. Yo quiero mucho triunfar en el mundo con lo que quiero hacer. Estoy tan desilusionada con mi trabajo. La mediocridad es una dura palabra para aplicársela a uno mismo. Pero es imposible no hacerlo conmigo. No tengo nada de lo cual sentirme orgullosa. Soy insensata, tan insensata como las personas a las cuales ridiculizo. ¿Te ha llegado ese sentimiento a ti? Bueno, la diferencia de ella es que ella lo hacía, pero en oración. Y en la misma oración más abajo, ella dice, el esfuerzo en este arte, más que pensar en ti y sentirme inspirada con el amor que desearía tener, querido Dios, no puedo amarte de la manera en que quisiera. Tú eres la aparición delgada de la luna creciente que veo y yo soy la sombra de la tierra que me impide ver toda la luna. Recuerden que no vemos toda la luna porque nosotros, la tierra, tapamos el sol y por eso que no la vemos completa, ¿cierto? Para que entendamos la figura. Tú eres la aparición, voy a repetir esa parte, tú eres la aparición delgada de la luna creciente que veo y yo soy la sombra de la tierra que me impide ver toda la luna. Lo que me asusta, querido Dios, es que mi propia sombra se haga tan grande que tape toda la luna y que me juzgue a mí misma por la sombra que no es nada. No te conozco, Dios, porque estoy en el camino. Por favor, ayúdame a hacerme a un lado. Reconocer nuestra bancarrota personal. ¿Entienden? ¿Por qué falta Dios en nuestra vida? Porque estamos muy presentes, pues, hermano. Estamos demasiado en el centro. Estamos demasiado preocupados de nosotros. Estamos demasiado preocupados de nuestros proyectos. Estamos demasiado preocupados de que nuestra vida resulte y no dejamos que el Espíritu Santo inserte en nuestro corazón y en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad lo que Él desea. Por eso que San Agustín también escribía que la vida con Dios consiste en reordenar todas nuestras voluntades y nuestros amores. Y para que nuestros amores se reordenen, necesitamos salir del medio. Reconocer, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a que tú seas el centro. Ayúdame a salir del plano. Quiero desaparecer para que tú aparezcas.
Hay un nuevo hombre y una nueva mujer engendrada en Cristo Jesús. Para ti. Dice el libro de Efesios que fuimos creados en Él. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa palabra hechura suya es que somos un poema. Nosotros somos un poema, cada uno de nosotros. Dios nos creó en Cristo Jesús con un nombre y un apellido y con una historia para vivir. Dios la tiene para ti. La tiene para ti, pero para que la conozcas, debes salir del medio. Debes dejar que Dios aparezca. Debes dejar que Él alumbre tu corazón y que Él te enseñe. Esa convulsión de la vida interior es la que no nos deja vivir la vida exterior de forma poderosa. Y por último, reconocemos la necesidad de un maestro. Señor, enséñanos a orar. Señor, yo necesito que alguien me guíe. Yo necesito que alguien me instruya. Yo necesito que alguien me lleve por este camino. ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo lidio con mi corazón? Y Dios dejó entonces 2 cosas para que nosotros aprendamos. Cuando Jesús subió a los cielos, dice que Él enviaría, y era necesario que Él subiera, porque Él enviaría a otro consolador. Otro de las mismas características, de la misma naturaleza. Ese Señor es el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, al igual que Jesús, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es lo que tú necesitas. Yo necesito aprender a oírlo, aprender a discernirlo. Y lo segundo es la palabra de Dios. Lámpara hacia mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo usará la palabra en tu corazón para guiarte a la verdad. Entonces no es solo misticismo, ¿me entienden? No es solamente tener momentos en la mañana en donde tú derrames tu corazón, sino con qué lo llenas, qué orienta tu vida, qué usa el Espíritu Santo para hablarte. Usa la palabra, usa la Escritura. Por eso es que tú debes leer la Escritura, por eso es que tú debes profundizarte en la Escritura, por eso es que tú tienes que conocer la palabra de Cristo, tienes que conocer el Antiguo Testamento, conocer los profetas menores, conocer la historia de Israel, conocer la historia de la redención, conocer la historia de la iglesia, las cartas apostólicas, conocer el Apocalipsis. Tienes que llenar tu corazón de la palabra. Había un pastor que estuvo por aquí un tiempo en Chile, que cuando éramos chicos lo escuchábamos y él decía, Biblina tiene que correr por tus venas. ¿Ah? Biblina tiene que correr por tus venas. La Biblia tiene que correr con tu ser. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda usarla. Para alumbrar tu corazón tenebroso. Y para que Él pueda ser formado y forjado en ti. Necesitamos un maestro. Necesitamos a Jesús. Y el autor de Hebreos dice que ese maestro es también nuestro intercesor, es también nuestro mediador, es nuestro sacerdote, es quien nos presenta delante de Dios. Y él, celebrando este hecho, dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, nuestra experiencia es en el Espíritu Santo, pero en el Espíritu Santo Jesús intercede por nosotros. Y el mismo Espíritu como que produce gemidos indecibles, los cuales de la mano también de Cristo van delante del trono del Padre Celestial y se produce un efecto en nuestro corazón y en nuestra vida. Tienes que experimentarlo, yo lo necesito, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye como sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es el maestro que tú necesitas. Es el maestro que yo necesito. Tengo una ilustración, pero la voy a dejar para el próximo sermón. Dejémosla hasta acá. Vamos a estar predicando sobre la oración durante las próximas semanas y mientras lo hacemos, te quiero desafiar a que tengas un tiempo particular de oración. Jesús
Oraba, dice el texto, en un lugar. Jesús tenía un lugar para orar. Jesús se encontraba en ese lugar con Dios. ¿Cuál es tu lugar? Búscalo esta semana. Busca ese lugar y dedica tiempo a orar. Te desafío, 10 minutos. Parte con 10 minutos. Ora en el Señor, ora en el Espíritu. Empecemos como iglesia un nuevo tiempo de descubrir a Dios en la oración y de experimentar su poder. ¿Necesitas que Dios arregle tu mundo interior? ¿Hay algo en tu mundo exterior que necesita ajuste? ¿Hay algo que no funciona? Pongámoslo en oración. Te invito a tenerlo en tu corazón y que oremos juntos al terminar este sermón. Dios produce algo nuevo en nosotros. Un nuevo tiempo junto a ti. Necesitamos crecer, oh Dios. Líbranos de la mentira de que hemos llegado al punto cúlmine, a la cresta de la ola, porque no hemos llegado. Ninguno de nosotros ha llegado. No existe eso, Señor. Jesús entendía que debía depender de ti cada día. Él mismo lo reconocía. Nosotros queremos reconocerlo también. Y por eso que vamos a ti y te decimos, oh Dios, matricúlanos en tu escuela de oración. Enséñanos a orar. Enséñale a esta iglesia a orar. Enséñame a mí a orar, oh Dios. Enséñame a colocar mi vida delante de tus pies. Enséñame a colocar mi corazón delante de ti. Enséñame a colocar los proyectos delante de ti. Ayúdame a salirme de en medio, Señor. Apártame, Señor. Apártame para que tú alumbres mi corazón. Señor, quiero unirme a mis hermanos que en este momento tienen en su corazón una lucha en su mundo interior, una lucha en el mundo exterior, y queremos pedirte, oh Dios, que esta semana tú hables a nosotros, que tú nos hables, que tú hagas algo, que te manifiestes, oh Dios, de forma más intensa, y que aprendamos a regocijarnos y a andar contigo. Danos un tiempo de avivamiento, Dios, un tiempo de más de ti, un tiempo en donde tú aparezcas cada vez más y estemos todos llenos de tu presencia y de vivir contigo. Es la oración que hago esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.